Buenas noches, profesora Gina. Nosotros somos el grupo 4. Mi nombre es Carlos Gómez y vamos a hablar sobre teorías de la satisfacción del trabajo. En este caso, yo, Carlos, voy a hablar sobre un poco de quién fue Friedrich Herbert. Él nació el 18 de abril en el año 1923. Él ingresó a estudiar en el City College de Nueva York y luego fue profesor en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Sirvió en el ejército y observó las condiciones en el campo de concentración de Dachau, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Friedrich desafió la idea de que la única motivación de los trabajadores era el dinero y otros privilegios, y él sugirió luego que el logro y el reconocimiento eran también factores de motivación poderosos. Según él, los administradores debían crear lugares de trabajo seguros y alegres, y hacer que las tareas fueran interesantes, desafiantes o satisfactorias, ¿no? Su estudio influyó a toda una generación de administradores y él cuenta con varias obras, pero lo que voy a tocar en este momento es de la teoría de los dos factores, que lo escribió en el año 1959, donde él propone la teoría de motivación y higiene, ¿no? Según la teoría, las personas están influenciadas por dos factores. Una de ellas es la insatisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. Y la otra vendría a ser la satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de la motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. Esto puede llegar a ser un poco confuso, pero puedo hacer a mis compañeros para que puedan explicarlos a un poco más profundo. Bueno, mi nombre es Piero Alonso Guayas Capcha y yo voy a hablar acerca de los factores higiénicos. Entre los factores que causan insatisfacción o factores higiénicos se encuentran sueldo y beneficios, política de la empresa y su organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, supervisión, estatus, seguridad laboral, madurez y consolidación. Para profundizar más este tema, les paso con mi compañera. Hola, soy Silvana y los factores higiénicos, un concepto más amplio, están relacionados con la insatisfacción y está relacionado con el ambiente externo, es el ambiente que rodea a las personas y abarca las decisiones de cómo desempeñar su trabajo. Y según el estudio de Herbes, los factores higiénicos evitan la insatisfacción, pero no consiguen elevarla por mucho tiempo. También Herbes destaca que solo los factores higiénicos son formados en cuenta en la motivación de los empleados. El trabajo era considerado una actividad desagradable y para lograr que las personas trabajaran más, se hacía necesario apelar a premios o mayor sueldo. Ahora le voy a pasar con mi compañero para que hable sobre los factores motivacionales. Continuando con los factores de la motivación, por otra parte, Herzberg plantea lo siguiente: factores de satisfacción o motivación, el reconocimiento, logros, el grado de responsabilidad, la independencia laboral y la promoción. Pasamos a profundizar más este tema con mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es Airi. Los factores de la motivación también tienen que ver con el conocimiento, los logros, la promoción y el crecimiento profesional y la confianza para realizar el trabajo. También involucran los sentimientos realizados con el desarrollo personal y las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y depender de las tareas que el individuo realice en su trabajo. Según de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable. A continuación, paso con mi compañera para que explique cómo aplicar estas teorías en el trabajo. Hola, yo soy Fabiana Cuba y les voy a explicar cómo se puede aplicar esta teoría en un trabajo con algunos consejos que nos dan. Esto evita el interés, que los intereses de la empresa y los trabajadores entren en un conflicto, y eso es algo que sucede muy a menudo. La responsabilidad es uno de los consejos. Esto quiere decir que se recomienda darle una responsabilidad a los trabajadores, otorgándoles tal vez trabajos de muy pequeños hasta llegar a trabajos más.
Esto es más efectivo si se ha incrementado la complejidad de las tareas de una forma más conjunta, teniendo en cuenta también el siguiente consejo, que es otorgar a los trabajadores tareas especiales y personalizadas, de acuerdo al desempeño de su cargo, ¿no? También mostrando más a las habilidades importantes del cargo que tengan cada trabajador. También darle mayor flexibilidad y libertad al trabajador, no incrementándolos con restricciones de espacio de libertad. Y lo mismo pasa con el siguiente consejo, que es eliminar los controles y las supervisiones restrictivas y excesivas, sino cambiándolos por un modelo de soporte, ¿no? Que es algo mucho más efectivo según esta teoría. Una vez que ya los trabajadores hayan hecho ese trabajo, pasa al siguiente consejo, que es dar un feedback. Los trabajadores, una vez entregado, se recomienda hacerles saber los logros alcanzados y las repercusiones de su trabajo. También ofreciéndoles una retroalimentación en las tareas y el desempeño de cada trabajador. También, por otro lado, crear un buen ambiente es otro de los consejos. Creo que toda empresa quiere un ambiente laboral mucho más cooperativo que un ambiente laboral agresivo, ¿no? También tener en cuenta el adecuado, también asegurando la estabilidad del individuo y dando un sueldo digno justo al cargo que tiene ese trabajador. A continuación, le paso a mi compañera a explicar un ejemplo. El caso de Microsoft es una muestra de cómo se debe de usar el factor motivacional. Es una de las mejores empresas que se preocupan por la motivación. En esta empresa los trabajadores gozan de flexibilidad de horario de acuerdo a los cumplimientos de las metas y objetivos que tenga la empresa. Entre el 50% y el 80% de tiempo que cuentan los colaboradores de Microsoft están fuera de la oficina, ya sea haciendo un viaje de trabajo, en casa con sus familiares o en la cafetería disfrutando de tiempo libre. Microsoft toma muy en cuenta el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores, haciendo de que ellos se apropien de su plan personal y desarrollo. Algo que nos pareció muy interesante es la figura de acompañamiento entre los empleados. Usan también el mentoring para enfocar a la orientación de experiencias del trabajo. También unen los departamentos para conocerse mediante dinámicas, lo que genera un mejor clima laboral dentro. Y una noticia que hemos visto finalmente y la que queremos comentar es empresas peruanas pierden el 30% de sus empleados anualmente. Según el diario Gestión, las empresas pierden considerablemente sus empleados año tras año. Un gerente de gestión humano dijo que uno de los factores que promueven a la fuga del personal es debido a que ellos sienten que no crecen profesionalmente dentro de las empresas y no se ven motivados en sus puestos, lo que los lleva a renunciar inmediatamente. Esto es una muestra de que, si bien es cierto el factor higiene que implica el salario es importante, pero hay que hallar un equilibrio con el factor motivacional para poder retener a los trabajadores dentro de la empresa. Como hemos dicho, el salario es importante, pero si se maneja en conjunto al ambiente laboral, a la motivación constante de jefes a empleados, esto va a permitir de que haya mayor productividad y crecimiento en la organización. Gracias.